Amigas y amigos de Diálogos Fin de Semana, ¿cómo están? Es un placer saludarlos en este día donde vamos a hablar acerca de un tema que nos concierne a todo mundo, porque nuestro tema es accidentes viales, peatones y ciclistas. Y es que en algún momento todos hemos sido mínimo peatones, pero la realidad es que cada vez son más los accidentes que se dan en todas las vías. Y desafortunadamente más las personas que fallecen. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué es lo que cada una y cada uno de nosotros aportamos en cuanto al conocimiento del reglamento, la aplicación del mismo y la conciencia? Porque hoy incluso hasta todos los aparatos como los teléfonos inteligentes, las tabletas, son parte de una gran distracción que en ocasiones provocan accidentes viales de forma muy grave. Sandy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Oscar. Muy contenta de estar aquí. Gracias a todos los que ya nos están escribiendo en Facebook Live. Efectivamente, ese es nuestro tema y queremos conocer sus historias. Si ustedes han sido parte de un accidente vial, si han estado involucrados en ello, cuéntanos cómo fue y también qué medidas creen que sean las que se pueden tomar para prevenirlos. Con esto comenzamos. Los accidentes viales son la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 35 años, según datos del Informe sobre la Seguridad Vial en México 2017 del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, CONAPRA. Al año mueren 16,000 personas por causas relacionadas con este tipo de percances. Al año 16,000 muertes por este tipo de percances. La verdad es que la cifra es alarmante, además de tomar en cuenta que es la primera causa de muerte entre las y los jóvenes de 15 a 21 años. Evidentemente por el abuso del alcohol o alguna otra sustancia, pero no es la única realidad. Esta creo que pues, le afecta al grueso de la población. ¿Por qué se dan los accidentes viales? ¿Por qué se presentan? Pero vamos a presentar a nuestros invitados especialistas. Perdón, desde luego vamos a presentarles a nuestros invitados especialistas. Está con nosotros Roberto Remes, él es director de Ciudad Humana México. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la Muy buen día. Marco Priego, director de Movilidad Urbana WRI México, organización técnica global en temas de sustentabilidad. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sandy, Oscar, Roberto, buenos días. Oye, como ya estábamos desde hace ratito muy platicadores aquí, ya estábamos muy presentados. Gracias por acompañarnos. Y efectivamente la primera pregunta que hacía Oscar es, ¿por qué ocurren? Aquí yo me los llevé de calle, ahora sí que los atropellé ya en son el camino. conocidos por nosotros, pero ahora son conocidos por el público. ¿Y por qué ocurren los accidentes? A ver, me voy a ir con el vaso de agua a la hora de la comida. Cuando uno está educando a los niños, yo tengo niños, siempre les digo, pon el vaso de agua detrás de tu plato, no lo pongas adelante de tu plato. Pero como están chiquitos, pues tienden a ponerlo adelante. Entonces, tarde o temprano van a dar el manotazo y se va a regar el agua, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a convivir con los accidentes. Pero el problema no son los accidentes. O sea, a veces todos nos podemos equivocar, sino las previsiones que tenemos para que esos accidentes no ocurran. Como, por ejemplo, decirle, vamos a poner el vaso detrás del plato y entonces empiezas a reducir la probabilidad de que ocurra el accidente y si ocurre, pues eventualmente puedes reducir los impactos, ¿no? Entonces por eso tienes también un mantel. Entonces, vamos a la calle y nos vamos a encontrar con lo mismo. ¿Qué hacemos para reducir la probabilidad del accidente y qué hacemos para reducir la gravedad del accidente? Ahí se me ocurre entonces, traduciéndolo al coche, pues el uso del cinturón de seguridad sería esta protección, ¿no? Como Reduces prevención. impactos. Una de ellas, porque son varios las que se tendrían que tomar en cuenta. Ahora, todo esto ha sido pensado y ha ido evolucionando con el paso del tiempo. ¿El grueso de la población, la mayoría, tiene esta información o se desconoce? Mira, partamos de algo sencillo, que es, estamos acostumbrados a llamarlos accidentes viales, lo cual indica que de alguna manera pues es algo que no se puede prevenir. En el estudio de los accidentes viales realmente nos vamos hacia los incidentes viales, porque realmente son cuestiones que generan una interacción entre humanos, vehículos, una infraestructura y genera varias complejidades. ¿A qué me refiero con esto? Que son temas que realmente pueden evitarse, pero dependiendo de cómo tengamos diseñada la vía, cómo tengamos el reglamento, cómo tengamos la cultura o el pensamiento, como lo estaba mencionando ahorita Roberto, esto puede ser o mucho más o mucho menos peligroso.
La idea es que no existieran esos problemas. Cuando vamos al sentido común o a las personas, pues sí nos podemos dar cuenta que ir rápido en una calle es bastante peligroso, que una avenida que tiene demasiados carriles o que va muy acelerado, todo el tráfico es peligroso, que cruzar en algún punto que no es adecuado es peligroso. Sin embargo, por alguna razón en nuestro actuar día a día, las cosas tienden a ser más complicadas. Lo que te puedo decir es que en el colectivo sí conocemos lo que deberíamos hacer de manera como individual. Sin embargo, cuando empezamos a tener tantas complejidades en una ciudad y tenemos que entender reglamentos y comportamientos y todo, no necesariamente llega toda la información para que podamos actuar como es adecuado. ¿Y por qué no actuamos como es adecuado? Porque también ya nos están comentando sobre las realidades de otros países en donde las estadísticas de accidentes son menores o donde en verdad hay una consecuencia si no se cumple la ley. Aquí una llamada que nos dice, por ejemplo, Francisco, mi esposa atropelló a un señor que cruzó la calle a la mitad, cosa que cuando a lo mejor vas o conoces en otras ciudades o países, formalmente se tiene que cruzar en donde está la línea de peatones. ¿Qué sucede? Que aquí no se respeta. Dice, a pesar de que este hombre cruzó sin hacerlo en una esquina o semáforo, mi esposa fue a la delegación por imprudencia de este señor. A veces son los peatones los responsables. ¿Qué es lo que sucede o por qué no cumplimos aquí con las leyes y los reglamentos? Bueno, son por un lado, el cómo está estructurada la ciudad. Hay muchos incentivos para estos comportamientos. Sí, la teoría nos dice crucemos por la esquina, pero a la hora que la gente cruza por la esquina, los que están dando la vuelta terminan intimidando, porque no hay una cultura de respeto de el que va a dar la vuelta tiene que dejar el paso al peatón. Y si es una avenida grande, por ejemplo, el de atrás empieza a pitar al de adelante que está cediendo el paso al peatón. Lo rebasa y ya sin visibilidad se mete en la vialidad a la que está dando vuelta. Entonces el peatón se siente vulnerado. Entonces muchas veces los peatones están buscando el punto más seguro. Ahora, en la estructuración vial, a veces tenemos cuadras largas que la esquina queda lejos y la gente va buscando los momentos prácticos para cruzar. El semáforo dura muchísimo en la Ciudad de México. Estamos hablando de ciclos completos de aproximadamente 2 minutos, 2 minutos y medio. Es muy común tener ciclos así de unos 150 segundos. Entonces, la gente va buscando sus atajos para resolver las cosas. Y del otro lado diría yo, a ver, sí, ok, se cruzó una persona por la mitad, pero la persona que iba en el coche estaba respetando el límite de velocidad, tenía la concentración en el volante o tenía la concentración en el celular. Entonces, de pronto nos encontramos con exceso de velocidad, con celular en la mano y con eventualmente más distractores. Vamos a hacer una pausa, pero antes vemos la siguiente frase. Según la Organización Panamericana de Salud, México ocupa el 7º lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito. De acuerdo con datos del Informe sobre la Seguridad Vial en México 2017 del CONAPRA, el 44% de las muertes por causas relacionadas con accidentes viales ocurrieron a peatones y según el estudio Origen-Destino 2017, coordinado por el INEGI, la UNAM y otros organismos, tan solo en la Ciudad de México y su zona conurbada se realizan caminando cerca de 11 millones de viajes en un día típico entre semana. Importante toda la información y todos los comentarios que nos están llegando, muchísimas gracias. Nos dicen, hablando de países como Argentina o Chile, han avanzado en este tema de forma importante debido a que los ciudadanos tienen una percepción del ciclista y el peatón muy ponderada en comparación con México. Y en México, bueno, es que hace pocos años realmente se regresa o se retoma las calles por parte de los ciclistas, ¿no? Durante muchos años no se fomentó, no se... estaban las vías tan accesibles como poco a poco creo que vamos avanzando hacia allá. También es pregunta, obviamente ustedes son los especialistas en estos temas. Y para allá voy cuando pregunto, ¿el reglamento de tránsito es exclusivo para automovilistas o conductores de vehículos motorizados o cuando ya estamos involucrando a peatones, a los usuarios de bicicleta y ahora todos estos estas modernidades, el scooter y todo lo que está surgiendo, motopatín, patineta, etcétera?
el reglamento de tránsito en general está enfocado a regular las condiciones de la vía, ¿no? O de las vías. Pero efectivamente las sanciones se aplican a automotores. La única sanción distinta a la amonestación sí se puede aplicar a peatones o a ciclistas. Pero a los ciclistas se les podría aplicar solamente si hay un contacto de un ciclista que se subió a la banqueta, alcanza a tocar un peatón, ese peatón podría reclamar que se fueran al juez cívico y que le pusieran la multa en el juzgado cívico, ¿no? Es decir, la gente que luego se queja que hay ciclistas en la banqueta, si llega a haber un contacto, ya con eso tienen para reclamar que se vayan con el juez cívico, ¿no? Es la única sanción distinta a la amonestación que tendría el ciclista, y el peatón también la puede tener. Y, por ejemplo, para el caso del cruce intermedio, podría ser la amonestación la sanción posible. Y vamos a ir desmenuzando poco a poco cuáles son como las obligaciones de cada uno, pero como peatón, así como tú dices, este es un derecho, también seguro tengo obligaciones. O sea, hay reglamento que cumplir, que seguir. Como decía Jordi Borja, la obligación que tiene el peatón es disfrutar la ciudad. O sea, si nosotros tenemos un enfoque más de respeto persona a persona, entonces sí, cruza cuando te corresponde cruzar, no te le vas a atravesar a los coches. Pero es ahí de persona a persona, un respeto de persona a persona. Pero no le impongas al peatón, que finalmente va en tránsito, hay un derecho a libre tránsito, etcétera, no le impongas obligaciones adicionales cuando la ciudad está diseñada para el auto, porque en general toda la infraestructura se ha diseñado para el auto. Y una de las cosas, y son enfoques que vamos a encontrar en Argentina precisamente, y luego vamos a encontrar en Europa y los países que más han logrado reducir la siniestralidad, es el enfoque a no busquemos culpar a la víctima, sino tratemos de entender qué circunstancias son las que tenemos que cambiar. Y si liberamos a la víctima de las obligaciones, nos vamos a encontrar con una mejor ciudad. Porque al final de cuentas, quien aporta los muertos son los peatones, los ciclistas, antes que otros, ¿no? Claro. Entonces, si liberamos, a ver, ¿qué tenemos que corregir? Y nos vamos a encontrar con más soluciones que culpables. De acuerdo. Por supuesto. Ahora, en este sentido, yo creo que también hay cierta conciencia que es parte de la comunidad en su total. Entiendo esta parte de ceder el paso al peatón, porque por otro lado también están las personas que viven con alguna discapacidad, sobre todo motriz, y que la ciudad todavía no tiene, y estamos hablando de la Ciudad de México particularmente, y no contamos con todos los accesos para las personas que viven con alguna discapacidad. Yo he visto cometer imprudencias de todo tipo a personas, por ejemplo, a las personas mayores, que los automóviles entonces pareciera que como llevan más prisa y tú vienes caminando al fin, tú no te tardas tanto en llegar o da lo mismo un minuto antes o después, y yo sí, que avientan el coche sin tomar en cuenta además la capacidad física o discapacidad con la que vive alguna persona. ¿Existe algún derecho especial también que se haya pensado en ese sentido? Bueno, para empezar, pareciera que la ciudad la venimos diseñando hace muchos años, me refiero prácticamente a Ciudad de México y reflejo de otras ciudades en México, para personas que tienen un automóvil y que tienen un grado de salud prácticamente perfecto, que pueden en algún momento subirse a un puente peatonal que está sobre escaleras y que pueden cruzar muy rápido una vialidad incluso cuando es muy grande. Eso es algo totalmente errado, ¿no? Tú mismo lo mencionabas, pues todos en algún momento somos peatones en algún punto en la ciudad y necesitamos cruzar una calle, necesamos ir a algún punto. Caminar por una banqueta, de pronto no se puede ni siquiera o no hay banqueta. Exactamente. O hay coches encima. Hay algo bien interesante que dicen que las ciudades hay que diseñarlas, y esta es una frase de Gil Peñalosa que decía que las ciudades hay que diseñarlas 880, ya sea para que un niño de 8 años pueda utilizarla de manera segura o una persona de 80 años que su capacidad motriz a lo mejor ya no es la adecuada, pueda también utilizarla de manera segura, pero sobre todo de manera que pueda hacer su vida sin ayuda de nadie. Ejemplo, hace un tiempo no había sistema de transporte público que entrara hasta el aeropuerto, por ejemplo. Ahorita está el Metrobús, o sea, sí está el metro, pero está afuera, pero ahorita está el Metrobús y obviamente entran los taxis, etcétera. Si se han dado cuenta, las personas que nos toman y nos revisan el boleto antes de entrar a seguridad son personas que están con alguna discapacidad. Una vez uno de ellos me contaba, decía, no tienes idea lo diferente que es para mí cuando la ciudad empieza a pensar en mí. Claro. Y es cuando me ponen un sistema de transporte que me permite salir de mi casa, el señor vive en Perisur, donde yo puedo solito agarrar, subirme al Metrobús, después en Buenavista transbordo al otro sistema y llego a mi trabajo sin ayuda de nadie, cuando antes
tenía que hacerlo pagando un servicio de taxi, que obviamente es Mucho más elevado. es más elevado. Tenían que ayudarme en este Y caso. eso si el subirme. taxista quiere, porque ahí Exactamente. sumemos la voluntad de la gente, que muchas veces te ven con una silla de ruedas o con una carreola o con maletas, equipaje, lo que sea, y no tienen ni siquiera la voluntad o la disposición de ayudarte. Y cuán injusto que las personas no tengan esta posibilidad de hacer su vida diaria Y de manera garantizar normal. sus derechos, por supuesto. Exactamente. Y oigan, bueno, para que quedemos un poquito más claros en este bloque sobre los peatones, ¿qué obligaciones tenemos como peatones y cuáles son los derechos que se me pueden garantizar? Rapidísimo, ¿alguna obligación de los peatones? Disfrutar la ciudad. Ese es un derecho. ¿Y una obligación? Y también Disfrutar la una ciudad. obligación. Bueno, pues también, pero, sin, Es decir, pero también no le la... pongas obligaciones a los peatones. Ok. O sea, somos personas. Oye, si acaso yo diría, O porque responsabilidad. recuerdo haber hecho hace algunos años un sondeo de opinión en la calle donde sorprendíamos a las personas que iban con sus teléfonos atravesando una calle sin darse cuenta. Y a varias personas donde estaban a punto de pues, tener un ¿Sí? accidente precisamente por esto. Ahí tendríamos que tal vez tener una concentración mayor también, ¿no? Pero bueno, hacemos una breve pausa y regresamos. Regresamos. El 17 de agosto se conmemora el Día del Peatón en memoria de Bridget Driscoll, quien en 1896, al cruzar caminando la Dolphin Terrace, un área ubicada detrás del Palacio de Cristal de Londres, murió al ser arrollada por un vehículo motorizado. Al respecto, el forense Percy Morrison dijo: "Espero que tal cosa nunca vuelva a ocurrir". El uso del teléfono celular se ha convertido en un peligro no solo al manejar, sino al caminar por la calle, puesto que hablar por teléfono, escuchar música o responder mensajes al caminar podría incrementar el número de accidentes por atropellamiento en el país. Esto que acabamos de escuchar y de ver precisamente es lo que decía al final del bloque. Yo sé, entiendo lo que dices, que como derecho y obligación de los peatones, o las y los peatones, es disfrutar de la ciudad. Pero en esta época, o sea, yo he visto memes, por ejemplo, donde y dan mucha risa y así, va la persona caminando sobre la calle y de pronto no se da cuenta y se cae por una alcantarilla porque no estaba la tapa, que claro, no es su responsabilidad, pero también es como la falta de atención hacia lo vial, porque allí estamos circulando todas y todos, y de pronto el ir con la atención a todos estos aparatos, pues sí nos distrae, y yo tendría que estar, o sea, es decir, nada me obliga a decir, ok, mientras camino, así como los automovilistas tienen prohibido, deberían tener prohibido el utilizar los teléfonos celulares o tabletas durante el trayecto, el coche, así también los peatones. En la introducción que tuvimos al tema, hacía mención a los audífonos y a la música. Los coches se anuncian, tiene 8 bocinas, marcan no sé qué, y sonido estereofónico, etc. Entonces el del coche va con el mejor sonido del mundo, ¿no? Entonces de repente empezamos a estigmatizar que el peatón vaya con audífonos. ¿Por qué? Porque no se da cuenta de quién le va a tocar el claxon. Bueno, pues porque alguien le tendría que tocar el claxon. ¿Por qué se tendría que caer en una coladera? ¿Por qué? Y en la mayoría de los cruces que hace un peatón, la responsabilidad es del automóvil. Ejemplo, si yo voy a cruzar, y voy a irme a un cruce así súper complejo, al lado de Banco de México, eje central, 5 de mayo. El peatón tiene en todo momento el derecho de cruzar ahí, sobrio o borracho, con celular o sin celular. Es completamente el derecho porque ahí nace 5 de mayo. Pero la realidad es que todos los automóviles que dan vuelta de eje central a 5 de mayo, que alimentan 5 de mayo, pues le echan la lámina y entonces el peatón tiene que negociar. Cuando es vuelta, es preferencia total del peatón. Entonces, si el peatón va distraído, es responsabilidad del automóvil. Y así nos vamos a encontrar un montón, sí, si se atraviesa el peatón distraído, etc. Entonces,
O sea, cada quien sobre su conciencia puede saber qué hacer y qué estrategias. Yo no ando con audífonos en la calle simplemente porque me gusta entender mi entorno, me gusta ser como muy perceptivo. Y por eso jamás salgo a la calle con audífonos. Pero sí me gustan los audífonos, ¿no? Claro, claro. Pero no en la calle, ¿no? Pero es un tema mío, y entonces no me lo impongan como obligación. Es un tema mío que me gusta percibir mi entorno. Entonces, si no le ponemos el énfasis a las obligaciones del peatón, es, a ver, ¿qué tengo que hacer como sociedad? Dado que el peatón tiene derecho a ir borracho, tiene derecho a ir con el celular en la mano, con audífonos y hasta con ligas en los pies, para que le cueste trabajo y vaya lento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer alrededor? Porque resulta que cuando el adulto mayor sale a la calle, camina lento, ya no ve, ya no oye, entonces equivale a la misma posición del peatón distraído, ¿no? Entonces, reproduzcamos esa posición del peatón distraído en el peatón adulto mayor que por condiciones propias ya no puede, ¿no? Entonces, cuando es que se perdió un adulto mayor, es que lo atropellaron, es que ¿por qué lo dejan salir? No, a ver. ¿Qué ciudad hacemos para que ese adulto mayor siga disfrutando su ciudad hasta el último de sus para que días? se le garantice seguridad. Oigan, bueno, y hablando ahora de tú al inicio del programa decías de qué es lo que también acentúa estas estadísticas, el uso de la tecnología y de los aparatos que nos distraen, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué estadísticas tenemos? ¿Qué se puede prevenir desde el punto de vista del uso del celular? ¿Y qué impacto tiene en los accidentes viales actualmente el ir dando mensajes, ir hablando por teléfono? Para ambos casos, pero bueno, especialmente al automovilista. Los casos más graves, sin duda, son conducir y textear. Esos son los casos más graves y los casos, obviamente, donde puede haber una mayor consecuencia. Sobre todo pensando en que una distracción de un segundo yendo a 60, 70, 80 kilómetros por hora, la distancia que avanzas es algo bastante considerable, más de 60, 70 metros. Eso genera complicaciones bastante duras, ¿no? Y con consecuencias. Yo quisiera partir dos cosas que es bastante importante. Toda la historia de la humanidad, los humanos hemos sido peatones. Lo que quieras poner, 10.000 años, 5.000, lo que tú quieras, ¿no? Es la historia de la humanidad. Con el paso de los años en la construcción de las ciudades hemos venido generando un poquito de complicaciones. Que vamos generando calles, que los cruces, que si quieres en algún momento las carretas, bla, bla, bla. Hasta hace apenas 150 años, ojo, 150 años que vinieron los automóviles. Y entonces generó una complicación. Sin embargo, y bien lo comentaba Roberto, en vez de pasar la responsabilidad, en este caso al que es más fuerte, se la pasamos al peatón, lo cual es ilógico. Hace poquito, realmente, ¿cuánto tenemos con celulares inteligentes? Un poquito más de 10 años tal vez. Nuevamente llegó una tecnología que vino a generar más complicaciones, más complejidades, y nuevamente la responsabilidad se la pasamos al peatón y no al automovilista. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? La tecnología es para ayudar a las personas al final del día a hacer mejor su día, etcétera, etcétera. Si está generando más complicaciones, para mí es más lógico que un automóvil, en este caso, con toda la tecnología que le podemos poner, se pare automáticamente en cuanto detecta un peatón. Esa tecnología existe, pero no estamos forzando a que lo tenga que tener todos los automóviles. Entonces, lo que quiero decir es, ¿por qué culpar al peatón? Nosotros siempre hemos estado aquí, sino más bien hacer que la misma tecnología nos apoye para que esto pueda ser mucho menos complicado. Sí, no, pero sobre todo hacer hincapié en que todo el uso de estos aparatos en un vehículo automotor sí aumenta considerablemente el riesgo a generar y provocar un accidente. Sí, el vehículo pesa 800 kilogramos, una tonelada y media, dependiendo del modelo, y tú traes además velocidad, ¿no? Entonces traes toda la responsabilidad y por lo tanto tienes que tener toda la atención. Tú decidiste subirte a un automóvil, mientras que caminar pues es inherente a tu persona, no hay una decisión prácticamente, ¿no? Y en cambio el subirte a un automóvil sí es una decisión mayor y por lo tanto tienes que estar preparado, tienes que tomar cursos, las licencias no deberían de ser estampitas, ¿no? La licencia simplemente es un pago por tramitarla, pero no es un pago como ir a la compañía de luz y hacer contrato, o ir a la compañía del teléfono y hacer un contrato. No es más que eso, ¿no? Claro. Entonces tenemos que elevar las obligaciones, capacitación, teoría y práctica del automovilista antes de que se suba a conducir. ¿Quién nos enseña a conducir? Y a lo mejor si les pregunto a ustedes, a lo mejor fue un familiar y no un curso especializado. Sí, claro. ¿No? Y cuando es el curso especializado hoy, ¿no? Le pasó a mi esposa,
ella empieza a respetar mucho a los peatones, pues porque está inmersa en esta filosofía, y el del curso le dice, oye, ¿por qué paras tanto? ¿No? Sí, es como de acelérale. Sí, porque... te voy a enseñar cómo pasarte los saltos Sí. y te voy a enseñar cómo dar las vueltas continuas, ¿no? Que también están prohibidas. A ver, les voy a leer algunas llamadas en el tema del uso del celular. Carlos nos dice, tuve un accidente por ir viendo el celular mientras caminaba. Tuve que dejar de trabajar un mes porque me fracturé. No recomiendo hacerlo. Y también, bueno, hay otros de automovilistas. Tenemos que hacer una pausa y volvemos. Cada día aumenta el número de personas que se trasladan por la Ciudad de México en bicicleta y de la misma forma hay un incremento en el número de accidentes que involucran a los ciclistas. Hasta diciembre de 2018, 20 ciclistas eran atropellados diariamente, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud. Ay, Bueno, pues tristísimo estoy aquí leyendo todos sus este bloque, comentarios. la comunicación y todo lo que nos comparten en las redes sociales, pero veíamos imágenes que la verdad es que sí, pues son dolorosas, no solamente para los ciclistas. Cualquier accidente que se provoque, desde luego, es una pena porque se pudo evitar. Eso es con eso comenzamos el programa y creo que es el mensaje toral de este programa. O sea, es algo que puede estar en nuestra cultura y tenemos que hacer por prevenir precisamente todos estos accidentes. Pero es una fortuna con que en el colectivo la conciencia de utilizar la bicicleta cada vez sea más extendida. Entonces, las condiciones no son las óptimas, pero cada vez hay más personas que deciden no solamente por un bienestar personal, físico, biológico, sino por también el de un mejor planeta, menos contaminado en todos los sentidos, de obviamente la quema de combustibles, pero también el ruido que se genera, el calor que genera un vehículo automotor, la salud, en fin. Sin embargo, pues cada vez también van más a la alza los accidentes para ciclistas. ¿Qué está pasando? Porque, ha aumentado el parque de ciclistas, sin embargo, pues también hay la inconsciencia probablemente o la falta de... Espero no ser complicado como en la reflexión. El hecho de que haya más ciclistas hace más peligrosa la actividad o menos peligrosa. Entonces, en términos generales, el que haya más ciclistas sí va haciendo más segura la actividad. En número va subiendo los que han tenido algún accidente, en el número. Pero relativamente, o sea, de todos los kilómetros que se pedalean, va disminuyendo. En la motocicleta no pasa lo mismo. Hemos subido la cantidad de motociclistas y la motocicleta sí se mantiene al alza como un modo de transporte cada vez más peligroso, ¿no? Yo no sé si es que además ahora los motociclistas pueden chocar contra otro motociclista, o en la esquivada de coches que no está permitida, etcétera, ¿no? Entonces la motocicleta sí tiende a ser un modo más peligroso, la bicicleta sí tiende a ser un modo más seguro. Sin embargo, cada muerte tiene la importancia de cuidar la vida y cada muerte resuena muchísimo, la de ciclistas, ¿no? Y además luego hacemos los mítines de dejar una bici blanca como memoria de ese ciclista que murió y algunos ciclistas de este ámbito de movilidad en el que estamos, pues nos han pegado muchísimo. Manu, un chico de Puebla hace unos meses, que era funcionario en Puebla en materia de movilidad, lo atropelló un camión que se pasó el alto, un autobús que se pasó el alto. Entonces, pues estas cosas nos marcan a todos, ¿no? Y entonces duele muchísimo. Pero al final de cuentas, el hecho de que la bicicleta esté tomando las calles ayuda a ir reduciendo velocidades, ayuda a ir teniendo otras precauciones y ayuda a que, pues tarde o temprano, todos vamos a tener un familiar cercano, si es que uno mismo no es, que use la bicicleta cotidianamente. Y eso, a ver, si mis hijos usan la bicicleta, yo puedo seguir manejando igual de mal, ¿no? Claro, va siendo una conciencia tanto para el automovilista como para los mismos ciclistas de que ahí están, que es una realidad, ya son más visibles. Y la pregunta entonces sería, ¿cómo podemos ayudar a disminuir los accidentes o los atropellamientos a los ciclistas? Yo empezaría diciendo que tenemos que seguir construyendo la ciudad y de manera tolerante. Algo bien importante en el tema ciclista, y a mí en lo particular me gusta mucho que se refleje cuando pasa algo en el término ciclista, no con el hecho de hacerlo sensacional, sino con el hecho de ver
qué está pasando y entonces poder corregir si es un tema de infraestructura, si es un tema de velocidades, si es un tema de cultura, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer en el caso ciclista? La verdad es que una ciudad que tiene un buen porcentaje de ciclistas es una ciudad bastante segura en muchísimos aspectos. No solamente en los aspectos que mencionaste, sino en aspectos de generar vida, de que hay mucha más gente en las calles. Por ahí incluso el sistema Ecobici, que es un sistema bastante exitoso en la Ciudad de México y que ha orientado a que esta ciudad se vuelva ciclista, ha ayudado muchísimo. Ponía cifras en algún momento que el ciclismo, de hecho, ha ayudado a romper brechas de género, dado que se sienten mucho más seguras las mujeres utilizando la bici que en otro sistema de transporte, por no mencionar alguno en particular. ¿Qué hacer? Yo creo que lo que hace la Ciudad de México es muy interesante. Ha abierto, para empezar, los domingos sus principales calles. Sus horarios. Y es uno de los aspectos más preciosos que puede existir en la ciudad, porque ahí ves cada día más gente, niños, adultos, conviviendo, los corredores, los que andan en patines, pero sobre todo hay una cultura de te enseño a andar en bici, de te enseño el reglamento, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho la ciudad también con el programa Ecobici se me hace bastante interesante, porque no solamente creó un programa para prestarte la bici, sino creó infraestructura y a la vez empieza a haber un reconocimiento de que hay ciclistas en la calle. Esto dio lugar a que después ya existen ahora las bicicletas que no tienen anclaje, etcétera, etcétera, que se generan otras complejidades, pero entre más ciclistas tenemos en las calles, entre más conocemos lo que puede haber, cada vez los automovilistas y los que somos también automovilistas nos acostumbramos más a que tenemos que ser corresponsables y que, como decíamos en el corte, el poder de tener un automóvil, de estar manejando, nos lleva a ser el jugador más fuerte y el jugador que tiene que tener más cuidado y de estar cuidando a todos los demás. ¿Por dónde debe transitar un ciclista? ¿Puede utilizar un carril como si fuera cualquier otro vehículo automotor? ¿O tiene que ir pegadito a la banqueta y cederle el paso a los automóviles? O sea, ¿a qué se tiene que atener? Lo que más protege al ciclista es que tome el carril completo. A veces es difícil, a veces hay presión y uno va viendo en función del ancho de carril qué es lo que hace, pero en términos generales lo más seguro es tome el carril completo. Si vas pegado a la orilla o si vas pegado a los coches estacionados, corres más peligros. El caso de los coches estacionados, te abren la puerta, viene pasando otro coche, caes encima del otro coche, mueres inmediatamente, ¿no? Es decir, eso lo hace muy peligroso. Tú te separas 1 metro de un coche, cuando abre la puerta, vamos a suponer que es un deportivo, que esos luego tienen las puertas más largas, todavía tienes unos segundos para acomodarte y que libres muy bien el pase, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante. Cuando el ciclista rebasa por la derecha, corre más riesgo que cuando rebasa por la izquierda. A veces sonaría como ilógico, pero es que la izquierda es más visible que cuando lo hace por la derecha. Entonces, cuando va a dar la vuelta otro automóvil y lo está rebasando un ciclista o cuando va a entrar a un estacionamiento público o algo así, ahí queda en un punto ciego el automovilista, entonces, el ciclista. Entonces, por eso hay ciertas precauciones, que hay una serie de manuales, organizaciones como Bicitecas han hecho su manual, la Secretaría de Medio Ambiente, cuando tenía el programa de bicicleta de la Ciudad de México, también lo ha hecho. Y pues esto va más o menos como formando el carácter del ciclista, porque cuando tú haces las cosas con mucha seguridad, de repente, cruces que te parecían peligrosos, te acostumbras a ellos y ya son cosa de niños. Claro. No deja de haber cruces peligrosos, Sí, o cruce de la muerte le llamamos a algunos sitios, el paso de la muerte. Pero, ok, hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Para comprender la seguridad, no hay que enfrentarse a ella, sino incorporarla a uno mismo. Alan Watts, filósofo británico. De acuerdo con cifras de la SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a nivel federal, 103 millones de personas transitan diariamente por las calles del país. De estas, 55% lo hace en transporte público, 29% caminando y o en bici, y solo 16% en automóvil. ¿Cómo hacerlo de manera segura y responsable? 103 millones de personas transitan diariamente por las calles del país. Todo el mundo, es un mundo de gente. Y somos
ustedes que nos ven y nosotros parte de este tránsito. ¿Qué ha sucedido en los últimos años en ciudades como la de México respecto a otro tipo de transportes que no son el clásico automóvil y otras formas también de transporte público? ¿Qué ha surgido hablando, por ejemplo, del monopatín, del ¿cómo se llama? El eléctrico, el scooter, lo dije hace rato, se me olvidó el nombre. Y bueno, han surgido tiene pocos años en nuestro país el Metrobús, que antes no estaba, etcétera. ¿Qué cambios ven ustedes y hacia dónde vamos? Para empezar, fíjate, hace algunos años estábamos en una conferencia que nos invitó a alguna de las armadoras de automóvil y estaba presentando, estoy hablando más de 15 años, y estaba presentando sus innovaciones en movilidad y realmente presentaban un vehículo con algunos aditamentos tecnológicos. Y por ahí una persona hacía una de las preguntas, decir, oye, ¿en algún momento van a hablar de movilidad compartida? Y para las armadoras fue como que, ¿de qué me estás hablando? O sea, es una locura. ¿Qué es eso? 15 años después ya vemos un montón de cosas que han sucedido. Lo que les quiero decir con esto es que nos ha tocado venir acostumbrarnos a una movilidad diferente. Y una movilidad que al menos los que andamos en este gremio de la movilidad sustentable, creemos que es una movilidad compartida, una movilidad corresponsable, una movilidad de entender que cada día hay más opciones. Cuando tenemos opciones como las bicicletas, como los monopatines, como el transporte público que pareciera que ha estado siempre, y sí lo ha estado, pero no con tanto interés. Pero también va evolucionando. Exactamente, como el Metrobús, o ahora van a poner algunos cables, y cada vez hay más opciones, ¿no? Lo importante es que las personas tengan diferentes opciones para poder moverse. Incluso caminar. Hace algunos años caminar en algunas zonas de la Ciudad de México no era bienvenido. No solamente por la infraestructura, a lo mejor que no era la mejor, sino por la misma seguridad, porque la gente no estaba acostumbrada. Hoy en día, en algunas zonas, no quisiera decir que en toda la Ciudad de México, tú te das cuenta que puedes caminar, que puedes andar en bici, que puedes tomar el Metrobús, que puedes tomar el metro. O sea, que decir, caray, a lo mejor ya no necesito mi auto entre semana y puedo ir incluso a trabajar o a la escuela, lo que sea. Y eso es generar ciudad desde mi punto de vista. Entre menos dependamos de una sola solución, vamos a hacer una mucho mejor ciudad. Y eso es la gran ventaja que han logrado, sobre todo ciudades europeas, en donde dice, mira, aquí están todas las opciones, toma la que más te convenga. Si quieres utilizar tu auto, vas a estar en el tráfico, vas a estar a lo mejor sí seguro, vas a estar en el tráfico y a lo mejor te va a costar bastante caro, no solamente por lo que cuesta tu auto, sino incluso por la tarifa que pagas al momento de utilizarlo. Este es o del otro punto también estacionamiento bien importante, ¿no? O sea, cómo vas cuidando también tu economía y las opciones que genera la misma ciudad precisamente para ello. Pero creo que es bien importante resaltar la información que escuchábamos y que veíamos en un principio en el bloque, lo que tú estabas compartiendo, Sandy. 103 millones de personas transitan diariamente por las calles. Esto equivale a aproximadamente un 55%. Entre la bicicleta y estas personas, 29%... no, lo hacen 55% lo hace en transporte público, 29% a pie y en bicicleta, y solamente el 16% en automóvil. Y pareciera que el 55% o el 90% del concepto es para los automóviles. Las vías como se crean, las calles, o sea, y los privilegios pareciera que son para las personas que forman parte de este 16% solamente. ¿Dónde quedamos todas las ¿Cómo demás ir personas? Es ahí donde dices, pues sí, claro, le hace mucha razón a todo lo que dices. Son desde las compañías armadoras que debieran preocuparse precisamente por la integración de todas estas opciones. Ahora, yo cada vez escucho a más personas que, por ejemplo, dicen, ok, me voy a llevar mi automóvil hasta tal punto de la ciudad, porque aquí ya se vuelve más complicado, y ahí tomo un transporte público y después tomo una ecobici, en fin. Lo hemos visto en las películas en Nueva York desde hace muchos años, ¿no? Park and Ride, ajá. ¿No? Que hacen este tipo de... Pues las ciudades tienen que ofrecer más este tipo de soluciones. O sea, si hay gente que vive en urbanizaciones que están muy lejos del centro y que serían difíciles de conectar al centro. Entonces, sí, eventualmente salir de esa urbanización en automóvil puede ser una de las posibilidades y después conectarse a sistemas mucho más eficientes que el automóvil individual. O sea, la ciudad tiene que planearse así, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, etcétera. Todas tienen que ir estructurando este tipo de soluciones. Pero al final de cuentas, donde la ciudad ya tenga una traza que esté funcionando de alguna manera, hay que mejorar esa funcionalidad. Me refiero a todas las zonas centrales que son más o menos caminables, que no estás ahí en medio del desierto rodeado de automóviles, sino que
pues, tú puedes ampliar banquetas, tú puedes mejorar las mismas banquetas, tienes que hacer muchas cosas, tienes que poner en los planes y tienes que concretar. Yo no sé, una ciudad tan grande y compleja como es la Ciudad de México, hablar de traza, pues suena de verdad como todo un reto a los ingenieros y que puedan trazar precisamente todo esto. Hay seguramente una queja generalizada que he escuchado 1,000,000 de veces y he leído en las redes sociales, pero todas estas adecuaciones que se han hecho a las calles, en las esquinas, donde se les redondea mucho más, donde se hace una especie de S en algunas calles, yo sé que van buscando la protección tanto de peatones como de ciclistas, motociclistas y los mismos automovilistas. Pero ¿están cada una de ellas bien estudiadas y justificadas? Porque he visto o cómo se ha generado una gran molestia en un montón de calles. Cuando se diseñan en la computadora, existen aditamentos o son programas complementarios del programa en el que lo diseñas. Hay uno que se llama AutoTurn, que tú dices, a ver, yo le voy a meter ahora un autobús de este tamaño, ahora le voy a meter el camión de bomberos más grande, ahora le voy a meter, ¿no? Entonces, ya que la calibras, la haces. Si está hecha así, con muy buenas mediciones, no vas a tener ningún problema ni con vehículos de emergencia, ni con el camión más grande o el autobús más grande. Hay veces que no pasa. O sea, recientemente hubo unas modificaciones en División del Norte y alguien lo criticó en medios y la respuesta de las autoridades fue la adecuada. Nos equivocamos, vamos a corregir esta parte, ¿no? Y efectivamente, ahí la gente cuando está dando la vuelta no está teniendo el espacio suficiente, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues sí hay que cuidarlas, ¿no? Es decir, utilizar este tipo de softwares que te permiten modelar el paso de un autobús de turismo, de un camión de bomberos, pues sí es lo más adecuado porque tú ya sabes cómo se va a comportar. Ahora, ¿qué sí buscan estas modificaciones? Bajar la velocidad, generar un área de resguardo para el peatón y que a veces tienen que traer los llamados volardos, estos tubos normalmente metálicos, a veces de concreto, a veces de algún otro material, que van entre los 65 y los 95 centímetros de altura. Tengo que interrumpir otra vez, tenemos que hacer una pausa, pero retomamos, ya tenemos un corte más todavía. Nuestras acciones hablan sobre nosotros, tanto como nosotros sobre ellas. George Eliot, seudónimo de la escritora Mary Ann Evans. Contar con una educación vial eficiente es de suma importancia para cualquier ciudadano. Cada que salgamos a la calle, debemos tener en cuenta todas las condiciones de seguridad y la calidad de conductores, peatones o ciclistas que vamos a hacer, ya que este es un factor básico para la prevención de accidentes viales. Bueno, entramos a la recta final de este tema que de verdad tiene muchísimo por profundizar, escarbar y además de propuestas. Pero lo que queremos hacer al final de cuentas es crear una conciencia para todas, para todos y que ahí está la información. Es decir, se han generado sí ciertas molestias, principalmente en las personas que utilizan un vehículo. Pero si nos ponemos a pensar, entonces todas estas medidas lo que buscan al final es garantizar la buena vialidad y comunión de las personas cuando estamos en la calle, ya sea que vayamos a pie, en bicicleta, motocicleta, monopatín, patineta, patines o en un automóvil. ¿Qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer también las autoridades para que toda esta información pueda permear en la población? Mira, quisiera plantearte que hablar de movilidad sustentable es hablar de buenas ideas, que a veces, como lo mencionabas en el bloque pasado, pareciera que estamos diseñando ciudades solamente para automovilistas, cuando realmente es un sector pequeñito de la población. Quisiera darles un dato que es bastante importante. Una SUV, que ahora están muy de modas, que la gente le gusta mucho, 15-20% que compra automóviles, o sea, que tiene la posibilidad, te puede salir entre 18 y 20 mil pesos mensuales, juntando todo lo que pagas. Imagínate esa cantidad que tienes que destinar económicamente para poder transportarte en algo que lo utilizas un 4% del tiempo y luego está estacionado el resto por ciento del tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría
Si tú en vez de tener estos 20,000 pesos destinados a tu SUV, tú lo utilizaras en un buen sistema de transporte público, pagando muchísimo menos y el resto te lo gastas en lo que tú quieras. En tu escuela, en tu salud, en tu ocio, etcétera, etcétera. La movilidad sustentable es una muy buena idea para todos, para que todos podamos convivir mucho mejor. Hablando de seguridad vial, la seguridad vial, cuando una ciudad es mucho más amable con los peatones, con los ciclistas, con los usuarios de transporte público, la hace segura para todos. Nos volvemos mucho más tranquilos. Un incidente vial genera incluso pobreza. Cuando una persona ha estado envuelta en un incidente vial y que en México por lo regular no estamos con una muy buena cobertura de seguros porque poca gente los compra todavía, el costo al que te ves enfrentado al momento de tener un incidente vial que tiene consecuencias médicas puede ser bastante amplio, que incluso te genere pobreza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestras ciudades? Nuevamente, dar todas las preferencias que tiene que haber para generar opciones orientadas a la movilidad sustentable, partiendo por el transporte público, partiendo por la movilidad no motorizada, los peatones, los ciclistas, etcétera, pero también dándonos cuenta que no importa la cantidad de infraestructura que hagamos, segundos, terceros, cuartos, sextos pisos, nunca va a haber suficiente para que todos nos vamos en vehículo privado. La movilidad es compartida y debe ser sustentable. Y también, ¿qué tanto hay que incidir en la educación, en mejorar la empatía entre unos y otros, ¿no? Porque no nada más soy automovilista, pues un día también voy a ser peatón o ojalá fuera ciclista. Tenemos que construir nuestras quimeras urbanas. Las quimeras pueden estar en muchos temas, pero en concreto en este de la movilidad y del desarrollo urbano es, bueno, si hacemos una ciudad de escala humana, ¿cuáles son las políticas que tienen que estar en medio entre el alcance de la quimera y lo que estamos hoy, ¿no? Entonces necesitamos ser sistemáticos en una serie de cosas. La infraestructura, las reglas, la educación, tener laboratorios que nos estén diciendo hagamos esto u otro, porque la tecnología, el que midamos, a ver, este accidente, ¿por qué ocurrió? O este incidente, ¿por qué ocurrió? Y vayamos 3 pasos para atrás de, a ver, si corregimos aquí, este tipo de siniestros dejaría de ocurrir, ¿no? Uh-huh. Entonces, tener toda una política integral que la cumplamos. Política pública significa ser completos y no nada más parcial, ¿no? Ahora te arreglo esta calle, ahora te arreglo esta otra, pero el universo de avenidas es aproximadamente de 2,000 kilómetros en la Ciudad de México. El universo de calles es aproximadamente de 12,000 kilómetros de calles, ¿no? Entonces, primero tenemos que arreglar las avenidas porque ahí se da el mayor riesgo, pero en algunas calles tenemos que identificarlas donde también se da el mayor riesgo y entonces atenderlas y tener un plan para atenderlas. Hoy día no existe, hoy día somos reactivos. Sí. Es que los 100 cruces es como más ir peligrosos, tapando baches, ¿no? Nada más. Seguimos siendo reactivos, necesitamos un plan en el horizonte de una generación, 20 años más o menos, de decir, todas nuestras avenidas van a ser seguras, ¿no? Y todas nuestras calles van a ser seguras. ¿Dónde podemos encontrar para conocer a fondo un reglamento de buena vía o de buen transporte, en fin, o sea, como para hacer todo esto mucho más amigable? Como para hacer una campaña también de sensibilización. Hagamos un comercial en la página de wrimexico.org. Puedes encontrar varios manuales. Está el manual más seguro por diseño, o sea que el diseño de una ciudad puede ser totalmente seguro y seguro para todos. Está otro manual que más vía no es la vía, y más de encontrar una serie de publicaciones también relacionadas con nuestra organización y otras organizaciones que durante los últimos 20 años han venido sacando un montón de buenas prácticas. ¿Alguna otra sugerencia? Básicamente hemos tenido este tipo de aprendizajes. Yo no podría ofrecer algún material de Ciudad Humana en este momento, pero básicamente lo que ha venido ocurriendo es que mucha gente se involucra con el tema de seguridad vial a partir del fallecimiento de un familiar, etcétera, y se han dado muchísimas organizaciones que están vinculadas con eso. Entonces, estas organizaciones también proveen este aprendizaje. Y hay que buscar empatía también con las organizaciones, ¿no? Sí, no esperar a que suceda esto, ¿no? Ya decía la persona que nos llamó, yo puedo manejar y comer y hablar al mismo tiempo y textear, y justamente aquí le están respondiendo, bueno, será porque nunca le ha sucedido nada, pero es como una ruleta rusa. Entonces sí, por eso yo insisto mucho en la sensibilización, en ponernos en el lugar del otro. Si vemos a alguna persona con discapacidad, también pensar, bueno, de qué manera la podemos ayudar, como también en algún momento podemos nosotros tener un accidente o fracturarnos o algo y estar en su lugar, ¿no? No, la discapacidad no es una condición que no nos va o no nos llega.
también sensibilizarnos ante todo este universo de posibilidades. Sí, yo creo que ese es el mensaje más importante, a crear una conciencia, tener todo esto bien claro para poder lograr entre todas y entre todos una correcta planeación, utilización, pero sobre todo prevención para que pues, se reduzcan todos los accidentes. Porque las opiniones aquí vertidas en las redes sociales, que les agradecemos muchísimo, nos dicen es que falta de respeto a los automovilistas, a los ciclistas, a los peatones, todo el mundo falta el respeto y no estamos llevando a cabo, creo que, una empatización donde hay que ponerse en los zapatos de cada uno para entonces entenderlo bien. Y hacer lo que me corresponde. Nos dicen algunas quejas de ciclistas que van en sentido contrario, etcétera. Entonces, sí, todos tenemos una responsabilidad de usar el medio que tengamos a la mano adecuadamente. Muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. Gracias por la información que nos dejaron, los datos. Los vamos a poner en nuestras redes sociales y pues hay diálogos toda la semana, Oscar. Toda la semana, así que no se lo pierdan, sintonicen la señal de Canal 11. Hasta muy pronto.